Sesión 10. La organización de la conciencia. La conciencia ha sido un tema tabú en la psicología del siglo XX, aunque parezca increíble. En el siglo pasado se consideraba que la conciencia no podía ser estudiada por métodos científicos y, en consecuencia, debía ser relegada a los campos de la filosofía y la religión. Así, la investigación psicológica, bajo la presión de tener que publicar, se centró en los aspectos más externos y observables de la conducta, por un lado, y en procesos subpersonales que están por debajo del estudio de la conciencia, por otro. En ambos casos, la visión del ser humano resultaba reduccionista y pobre. Pero esta situación ha cambiado en el siglo XXI, afortunadamente. Gracias al avance de los métodos de neuroimagen que permiten observar el funcionamiento del cerebro vivo, la conciencia es ahora un tema legítimo de estudio científico. En el año 2000, cuando recibió el premio Nobel por sus investigaciones sobre la memoria, Eric Kandel dijo que este iba a ser el siglo de la conciencia, porque se conseguiría explicar la conciencia como un proceso biológico, además de psicológico. Kandel recibió el premio por sus estudios sobre los cambios que se producen con el aprendizaje y la memoria a nivel celular. Investigó en detalle el cerebro de una babosa marina, que es un organismo simple, que solo tiene unas 20.000 neuronas, frente a los más de 100.000 millones de neuronas que hay en el cerebro humano. Y su intuición clave fue que en el curso de la evolución los seres humanos habían conservado algunos de los mecanismos que ya estaban presentes en animales más simples. Sus hallazgos se utilizan hoy para prevenir y tratar enfermedades degenerativas en la vejez, entre otras cosas. Campbell también se interesó por la psicoterapia y fue paciente de psicoanálisis durante varios años, como cuenta en su autobiografía que lleva por título En busca de la memoria. Desde el punto de vista de la práctica de la atención consciente, resulta útil comprender la conciencia como un logro evolutivo. A la hora de sentarse a practicar la conciencia que somos, ayuda a saber que somos el presente de una larga evolución y que en nuestro cuerpo y en nuestra mente, de algún modo, se encuentra el legado de nuestros antepasados, aunque apenas nos demos cuenta. La conciencia es autoluminosa, es eso que conoce, es eso que hay en nosotros y que el otro no puede ver, eso que solo puede encontrarse a sí mismo. En las tradiciones de sabiduría se dice que la conciencia es como el sol, brilla, da calor y siempre está ahí. Aunque hayan nubes, el sol sigue estando ahí, detrás de las nubes. Esta metáfora, sin embargo, aunque es muy bella y valiosa, puede resultar demasiado abstracta si lo que vamos buscando es una guía para orientarnos en la práctica. Pero antes de presentar esta guía para la práctica de la atención consciente, quiero decir algo sobre los obstáculos en la práctica. El principal obstáculo que he encontrado a la hora de enseñar estas prácticas tiene que ver con el hecho de que muchas personas confunden el ser consciente con el pensar. Creen que ser consciente y pensar son la misma cosa, y esto es un error. Para verlo podemos hacer un simple ejercicio. Por ejemplo, lleva la atención al dedo gordo del pie derecho y observa si tienes alguna sensación concreta en ese dedo. Si la tienes, te haces consciente de ella. Si no la tienes, no te haces consciente de que no la tienes. Ahora observa algún objeto que tengas delante de ti, como una taza de café o un vaso o cualquier cosa. Y hazte consciente de la forma del objeto, de su color, su tamaño y de cómo la luz se refleja sobre él. ¿Vale? Si has hecho estos dos ejercicios,
te habrás dado cuenta de que el pensamiento no ha intervenido para nada. Son experiencias directas que ocurren en el espacio de la conciencia sin necesidad de pensar. El pensamiento es otra cosa, que exploraremos con más calma más adelante. Por ahora, basta decir que el pensamiento es conceptual y se experimenta a menudo como un habla silenciosa. Para guiarnos en la práctica necesitamos algo concreto, como un mapa, al que podamos recurrir cuando nos haga falta. A continuación, vamos a dibujar ese mapa de la conciencia con la ayuda de la imagen de una rueda. Cualquier rueda sirve. Puede ser una rueda humilde, como la de un carro, o una un poco más sofisticada, como la de una bicicleta. Pero por ahora, guarda la imagen por un momento, porque antes de utilizarla tenemos que plantearnos una pregunta. Si vamos a navegar con éxito por el espacio de la experiencia vivida, conviene que nos preguntemos de qué puede estar hecha la experiencia. En otras palabras, ¿de qué podemos ser conscientes? Cuando planteo esta pregunta en mis clases, los alumnos de cuarto de psicología suelen reaccionar con perplejidad y se quedan callados. Y yo repito la pregunta porque quiero que ellos se la formulen también. ¿De qué podemos ser conscientes? Después de algunos instantes de silencio, se escucha un murmuro, y alguien dice en voz alta, por ejemplo, de los sabores. Entonces yo asiento y digo, en efecto, podemos ser conscientes de los sabores porque tenemos el sentido del gusto. Después de este primer paso, van apareciendo el resto de los sentidos sensoriales, el tacto, el oído, la vista y el olfato. El orden en el que aparecen suele ser aleatorio. Y a continuación, yo sigo preguntando, ¿podemos ser conscientes de algo más? Con suerte, alguien dice, de los pensamientos, y yo lo confirmo. En efecto, podemos ser conscientes de los pensamientos y también de los recuerdos, las anticipaciones, las imágenes mentales, en definitiva, de la vida mental. Podemos ser conscientes de todos estos aspectos mentales porque tenemos una conciencia mental. Hasta aquí ya llevamos 6 tipos de conciencia o 6 tipos de objetos diferentes de los que podemos tener conciencia. Pero en la práctica de la atención consciente solemos distinguir 8 tipos de conciencia, de modo que nos faltan 2. Por lo general, estos 2 no salen espontáneamente de los alumnos. Y estas son la conciencia corpórea, que técnicamente también se llama conciencia propioceptiva o interioceptiva, que hace referencia al hecho de que podemos hacernos conscientes del estado de nuestro cuerpo desde dentro. Esto es, del estado de nuestros músculos, si están tensos o relajados, y también del estado de nuestras vísceras. Por ejemplo, si notamos los latidos del corazón o si tenemos una sensación de pesadez en el estómago. Y nos queda una más, que vamos a llamar conciencia interpersonal. Esta hace referencia a cómo nos sentimos en relación a nuestros seres queridos y en general a las demás personas. Por conciencia interpersonal, pero la conciencia interpersonal no se refiere únicamente a cómo nos sentimos hacia los demás, sino también a cómo sentimos que los demás nos sienten, es decir, a cómo nos sentimos sentidos por los demás. Parece un poco lioso, pero es simple. La conciencia interpersonal es una calle de doble sentido. Vale, ahora ya tenemos 8 tipos de conciencia, y estos son los elementos. Y aquí un paréntesis. Algunos alumnos despiertos, cuando llego aquí, me preguntan, ¿y no hay una conciencia emocional? Y yo contesto con otra pregunta.
¿Y de qué está hecha una emoción? Por lo general, esto conduce a un debate en el que se ve con claridad que comprender una emoción como un algoritmo evolutivo es muy interesante, pero resulta poco práctico. Desde el punto de vista de la persona que lo experimenta, ¿de qué está hecha la emoción? Y así llegamos a la conclusión de que una emoción se compone de sensaciones corporales por un lado y pensamientos por otro. Y esto resulta muy útil para navegar por la vida emocional, porque te permite mirar qué es lo que sientes en el cuerpo cuando sientes la emoción X, por un lado, y también qué pensamientos hay en tu mente que hacen que la emoción X aumente o disminuye. Fin del paréntesis. A continuación, lo que vamos a hacer es recuperar la imagen de la rueda y vamos a colocar los elementos que ya tenemos dentro de esta imagen. Y de este modo vamos a tener un mapa de la organización de la conciencia. La rueda está compuesta por una esfera vacía en el centro. Esta esfera tiene que estar vacía porque es ahí donde se injerta el S para que la rueda gire sobre sí misma. En las ruedas de carro este espacio suele ser más grande y se ve mejor que es un espacio vacío. La rueda también tiene unas varillas de madera si la rueda es de carro o unos radios metálicos si es de bicicleta. Y estos van desde el centro hasta la periferia. En las ruedas de carro, esta periferia está rodeada por un aro de madera y en las ruedas de bicicleta, en la periferia hay una cubierta de caucho. Pero en realidad da lo mismo que la rueda sea de un tipo o de otro, porque solo es una imagen que nos viene bien para organizar estas 8 conciencias de las que hemos hablado. Imagínate que estás frente a la rueda y la divides en 4 cuadrantes. En la periferia del primer cuadrante vamos a situar las 5 conciencias sensoriales. En el siguiente cuadrante vamos a situar la conciencia corpórea. En el tercer cuadrante, la conciencia mental. Y en el cuarto, la conciencia interpersonal. Y voilà, ya tenemos el espacio de la conciencia organizado de un modo que nos va a ser útil para practicar. Al sentarnos a practicar podemos activar esta imagen. El centro vacío de la rueda es el espacio autoluminoso que conoce. Desde este espacio vamos a llevar la atención como si fueran los radios que van hacia la periferia. Al hacer esto, vamos a estar utilizando una noción muy importante de la psicología de la percepción, que es la noción de figura-fondo. Ya somos seres conscientes, es decir, que en un momento dado, potencialmente, podemos ser conscientes de un montón de cosas diferentes, puesto que tenemos 8 tipos de conciencia distintos. Pero si fuéramos conscientes de todo a la vez, si fuéramos autoluminosos a la máxima potencia, entonces lo más probable es que nos fuera malamente y no pudiéramos funcionar. En nuestro operar normal, como nos enseña la psicología de la percepción, algunas cosas están en primer plano, en la figura, mientras que otras permanecen en segundo plano, en el fondo. La atención es lo que nos permite cambiar intencionadamente entre las cosas que son figura y las que son fondo. Este mecanismo operativo resultará mucho más claro con la práctica. Para concluir, ahora ya podemos disponer de un mapa de la conciencia. Por eso, ahora que tenemos un mapa, nos conviene recordar que el mapa no es el territorio. El mapa de la ciudad de La Laguna puede ser muy útil para orientarse en su laberinto de calles, pero el mapa no es la ciudad de La Laguna.